Bueno, buenas tardes. Esfuerzo después de la comida que hemos tenido tan estupenda. Una auténtica heroicidad. En primer lugar, por supuesto, como el resto de los participantes, agradecer la invitación a estar en esta jornada. Gracias, Joaquín. Gracias por invitarme. Yo la verdad es que con lo que estoy oyendo tengo una cierta curiosidad porque vengo a hablar de longevidad, pero no he parado de escuchar de hablar de miles y millones de años hacia atrás, o sea, casi que me siento la hermana pequeña de toda esta historia que estamos viendo a lo largo de la jornada, porque vamos a hablar de un fenómeno que es un fenómeno en el que yo no me voy a referir al pasado, voy a hablar sobre todo del futuro y también algo sobre el presente. Me gustaría, y con esto acabo el preámbulo, que se entendiera esta participación como una reflexión acerca de algo que nos está pasando, un fenómeno muy llamativo y que sorprendentemente no acaba de entrar, no acaba de estar situado en la intensidad que tiene en la agenda pública. El fenómeno no hace falta que hable mucho más de él con la pirámide que la vemos que está absolutamente deformada, la pirámide poblacional del siglo pasado ya no tiene nada que ver, está desfigurada, la parte superior está mucho más ancha y por tanto nos enfrentamos a un cambio realmente muy significativo en el conjunto de lo que afecta a todos los que estamos aquí, al conjunto de la población. Longevidad, para la RAE, longevidad se define como duración, durabilidad. Es por tanto algo que nos sitúa en una realidad que estamos viviendo y que significa que cada vez más vivimos más años. Por supuesto que siempre ha habido personas que han vivido 100 años, por supuesto siempre han habido papas, chamanes, millonarios excéntricos que se aferraban a la vida y vivían muchísimos años. Pues bien, eso ahora además viene acompañado por un 20% de la población. Estamos hablando ya no de un hecho aislado, sino de algo que realmente es muy llamativo. La edad, la expectativa de vida que tenemos los españoles en estos momentos es de 83 años. Pero si esto ya es algo que puede llamar la atención, lo que sí que es realmente inquietante desde la perspectiva del cambio que se está viviendo es la velocidad a la que se está produciendo. 83 años, decía, el siglo pasado en el que nacimos algunos de los que estamos aquí, yo creo que la mayoría, la expectativa de vida que tenía un españolito al nacer eran 33 años, 33,5 si no recuerdo mal. Por tanto, estamos hablando de un cambio absolutamente radical. Estamos hablando de un cambio en el que no solamente me gustaría que se entendiera que estoy hablando de números, y no me gustaría que se entendiera que estoy hablando de números porque hay muchas más cosas alrededor del concepto de longevidad. Además de esa evolución en los años, nunca eran 4.000 millones, en los millones de años que lleva el ser humano por acá, en los millones de existencia de organización que estamos, nunca antes en la historia de la civilización se había producido eso que tenemos en la pantalla. Nunca en la historia de la civilización había pasado que las personas más mayores del conjunto social tuvieran tanta salud, tanto dinero, o tanta capacidad adquisitiva, tanto conocimiento y tanta capacidad de influencia. Y vamos por partes, voy a tratar de explicar un poco cada una de esas 4 circunstancias que creo que compartiremos todos, que es estreno mundial. Hace 4.000 años yo me lo tengo un poco perdido, 4.000 millones me lo tengo un poco perdido, pero evidentemente la salud es un elemento que lo estamos viviendo todos los días en el conjunto de nuestro entorno y en nuestra vida propia. Enfermedades que antes eran definitivas y que significaban un acortamiento muy considerable de la vida, enfermedades que hoy son crónicas, hipertensión, diabetes, que hoy se toman gracias a los avances médicos y farmacológicos, se puede vivir con una confortabilidad muy parecida, muy similar a la anterior a la aparición de la enfermedad. Por tanto, más salud que nunca. La capacidad adquisitiva está evidenciada en diferentes campos, está evidenciada en el funcionamiento. Si yo digo que las políticas públicas no han sido muy reales, quien sí que ha despertado a esto ha sido el mercado. Y digo que ha despertado el mercado porque hay toda una economía, la conocida como Silver Economy, que está alrededor de los viajes, de una serie de elementos que además recientemente, o con la última crisis económica que vimos como precisamente
las capas más avanzadas de la familia en edad han tenido que echar mano de ser el colchón para los otros, integrantes de la familia. Estamos hablando, por tanto, de segunda condición que nunca antes se había producido. Pero es que, si hablamos de conocimientos, nos enfrentamos a una población que no tiene nada que ver con los jubilados del siglo pasado. Esa imagen de los chistes típicos del jubilado viendo la obra, con la boina y el bastón, mirando a ver. Bueno, pues eso ha pasado a la historia. En estos momentos los jubilados son catedráticos, los jubilados son doctores, son profesionales, y todavía no se ha incorporado ese concepto de jubilado, pero están en la puerta ya, estáis en la puerta ya, los nacidos durante el baby boom. Es una eclosión de jubilados que todos ellos, muchos de ellos vienen con ese marchamo de conocimientos. Y en cuarto lugar, como cuarta característica importante, es la capacidad de influencia. Es verdad que hablar de longevidad no es decir un troquel exactamente igual, no todas las personas mayores son exactamente iguales, son un grupo bastante heterogéneo, pero dentro de ese grupo heterogéneo hay una serie de elementos comunes, de los que vamos a ir hablando, muy grandes, que la hacen convertirse en el lobby poblacional más grande que a mí se me ocurre. Yo no sé si a vosotros se os ocurre, pero más de un 20% no es fácil de encontrar como lobby de interés. Por tanto, algo está cambiando. Algo está cambiando, y algo que debería de ser la meta de cualquier sociedad civilizada, que sus integrantes tengan una vida larga y en condiciones, está teniendo una respuesta institucional muy poco intensa. Pero es cierto que como este fenómeno que se ha producido con una intensidad, la vieja Europa ahora ya es vieja Europa y Europa vieja, se ha producido con una intensidad importante en los países desarrollados y especialmente en Europa, y ha sido gracias a las políticas de bienestar que se han desarrollado. Lo que también es cierto, y es una de las cosas que tampoco somos conscientes, es que es un fenómeno mundial, que es un fenómeno que se está produciendo en todos los países del globo. Y además los actuarios que no están fallando hasta ahora nos sitúan en un escenario de más de 1.400 millones de personas mayores de 65 años a la vuelta de la esquina. Estamos, por tanto, delante de algo que es considerable. De ahí que hayan organismos internacionales que sí que empiezan a levantar alguna alerta y se plantean respuestas como las que vemos en la pantalla. Corregir los prejuicios sobre el envejecimiento. Es evidente que medios de comunicación, es evidente que incluso en lo coloquial el concepto vejez no tiene buena prensa. El concepto vejez es algo que se considera como una lacra, como un algo. Entonces es una de las políticas que lógicamente se deben de abordar, y a nivel mundial, para no otra cosa que llevarlo a la realidad, porque no es exactamente eso. En segundo lugar, soluciones tecnológicas. Los que no somos nativos digitales, pues es evidente que nos estamos moviendo dentro de esta sociedad tecnológica en la que vivimos, pero que requerimos de una serie de procesos de adaptación y necesitamos una serie de políticas públicas también que ayuden en ese sentido. Nuevos modelos innovadores para impulsar el mercado senior. Yo siempre digo que si tuviera que recomendar a algún hijo mío, si tuviera que poner una guardería o un centro de cuidados para personas mayores, no tendría ninguna duda. Está claro que estamos hablando de toda una... los últimos datos que yo tengo consultados, en los últimos años se han creado 4 millones de puestos de trabajo para atender a las necesidades de las personas mayores. Nuevos modelos de carreras profesionales y de formación. Todo esto pone patas para arriba la estructura que teníamos hasta ahora. Teníamos una estructura en la que estudiábamos hasta los 25, de los 25 a los 65 trabajábamos, y a partir de los 65, jaja, ocio. Bueno, eso es un absurdo en estos momentos, porque el que piense que hasta los 25 se va a formar está fuera de la realidad. Va a tenerse que formar toda la vida. El trabajar entre los 25 y los 65 se puede hacer desde aquí para Shanghái, y se puede pasar de esa edad sin que pase absolutamente. ¿Y por qué me tengo que ir al ocio a partir de los 65, de los 70 años? Otro día lo comentaba con una compañera y dice, yo ahora he tenido un hijo y me gustaría con 35 años cogerme ese ocio, cogerme esos 2 o 3. Requiere que las políticas de formación y las políticas de organización del trabajo también se revisen, también nos las planteemos. Y el emprendimiento social, porque esto, dentro de ese marco de economía social, porque esto se debe hacer con una serie de valores que son los compartidos a través de lo que entendemos desde los valores de la economía social. Las políticas institucionales que resultantes de esto tienen que ver con la habitabilidad, tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con la divulgación.
Pero bueno, lo que también es evidente es que, además de elementos positivos, que es todo lo que estoy transmitiendo hasta ahora, nos enfrentamos a retos. Nos enfrentamos a retos que o los resolvemos o nos van a complicar mucho la existencia en los próximos 400.000 millones de años. No llegaremos a tanto. Seguramente no los veremos. Ahí vemos 4 de los elementos destacados que este fenómeno de la longevidad está ocasionando. El primero es el edadismo, el ageísmo que dicen los anglosajones y que en algunos países está siendo ya motivo de incorporar al Código Penal el realizar prácticas que perjudiquen o que atenten a esa. Esa es una de las cuestiones que desde luego se tienen que abordar, e insisto, no por beneficencia, sino para adaptar a la realidad. En estos momentos además nos encontramos que la estructura sociológica en la que teníamos infancia, adolescencia, adultez y ancianidad no cuadra. No cuadra porque nos encontramos que entre la edad adulta y la ancianidad hay una brecha ahí importantísima de 25 años. No sé quién se atrevería entre los 60 y 85 años a hablar de ancianitos, de viejito, de toda esa, que no tiene ni nombre. Algunos demógrafos están compartiendo ideas como madurez demográfica, que es un cuarto nivel de distribución. Y de verdad que no se trata de un eufemismo para hablar, es que no tiene nada que ver la población actual de 65, la población actual de 60, con lo que era la población del siglo pasado con esa misma edad. Por tanto, el edadismo es una de las cuestiones que se tiene que combatir, y se tiene que combatir haciendo esta revisión de los planes formativos y de la forma de organizarnos profesionalmente. La brecha digital, lo comentaba con anterioridad, se requieren políticas que nos permitan el ir adaptando y el ir adecuando y no hacer saltos de esos que nos llevan a comentarios que los recordaréis todos porque estaban en los medios hace poco: somos mayores pero no somos tontos. A mí me da mucha rabia ver errores que se están cometiendo en determinadas entidades bancarias que están desmontando situaciones que todavía tienen un trayecto para ir a otras que no llevan a ningún recorrido. Los medios de comunicación que siguen hablando de los mayores como de esa carga, como de esa sociedad insostenible. A mí me duelen los oídos de escuchar que con tanto pensionista no vamos a poder. Caray, con tanta persona trabajando y cotizando, si el éxito de la vida es que haya una sociedad con mucha gente en buenas condiciones, con mucha gente cotizando con impuestos directos, con impuestos indirectos y formando parte del conjunto de la sociedad. Hay que resolver en ese tramo cuál es la aportación de ese grupo poblacional, que es nuevo, es estreno mundial. Y por último, la autopercepción como grupo. Yo decía que es un grupo heterogéneo, y es verdad que no hay panteras grises, que no hay grupos por lo menos acá en España, que no hay grupos que se plantean el que, bueno, pueden mover la situación electoral de un país, pueden mover los derechos que tienen, se pueden... En fin, ese es otro de los retos a los que nos enfrentamos y que es importante tenerlo en cuenta. Y para acabar en positivo, pues mejor que acabar en positivo que Aras. Aras es un municipio longevo, y saludable. Es un ejemplo además de ese cambio demográfico que estamos hablando. Sus datos de personas mayores prácticamente duplican la media estatal. A pesar de lo cual, en Aras se han hecho los deberes. Se han hecho los deberes potenciando los retos tecnológicos, los culturales, los retos históricos, científicos. La jornada de hoy es un buen ejemplo de eso. Es un entorno amigable, además, también en la comida lo estábamos comentando, que está produciendo efectos y está también cambiando la demografía de la ciudad con la incorporación de vecinos nuevos en los que está cambiando. Por tanto, yo para terminar simplemente decir que necesitamos mirar con optimismo porque además es la primera y la última reflexión que quiero hacer. Longevidad es el éxito de la vida, longevidad es una buena noticia. Por tanto, cada vez que se hable de mayores, yo creo que es momento de empezar a situarlo. Necesitamos mirar con optimismo para ser capaces de adelantarnos a las oportunidades que nos ofrece esta nueva situación como individuos, como sociedad y como comunidad. Y eso es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias por la...